tardes a todos, Ministerio La Misión, especialmente, y a todos los que están conectados y se irán conectando en esta tarde con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales que hoy por hoy tenemos para seguir reuniéndonos como Iglesia del Señor en este tiempo, en este contexto de pandemia, y estamos muy contentos de poder recibir, estamos expectantes porque hoy tenemos una reunión muy especial y estamos hablando un tema muy apasionante en todo este mes de julio. Es un tema que tiene que ver con la verdad, y bueno, días atrás hablábamos de que todos buscamos la verdad, cualquiera sea el asunto, y en verdad queremos aprender y conocer un poquito más y cada vez más profundo también acerca de la verdad del Señor. Y la verdad que estamos contentos de recibirlos a todos, de poder abrir este espacio a través de diferentes medios virtuales. Nos da la posibilidad de que esto corra y llegue a los hogares. Necesitamos de alguna manera poder llegar y entrar en cada hogar para que la palabra de Dios, que es la verdad, pueda iluminar nuestros corazones, nuestro entendimiento, para vivir nuestras vidas de una manera diferente, vivir, como dice la palabra, vidas en abundancia. Por eso quiero saludar, darles un cálido recibimiento, una cálida bienvenida a todos, y estaría muy bueno que puedas compartir con otros en este contexto, como decíamos, de pandemia, el sufrimiento, quizás el abatimiento, y muchas cosas quisieron venir a invadir los hogares para destruirlos, para justamente tenerlos allí bajo un pensamiento de muerte. Y lo importante aquí es que queremos llegar a las vidas, a los corazones, para que conozcan la verdad. Y dice la palabra que todo aquel que conoce la verdad será libre. Y qué importante es esto de la libertad, que podamos ser libres del temor a la muerte, del temor de cualquiera fuera la índole, que podamos de alguna manera vivir lo que nos resta sobre esta tierra en libertad. Y es un regalo del cielo, es un regalo de Dios para todos. Así que nosotros estamos ya en vivo. A las 18 horas vamos a estar conectando a través de nuestra sala de Zoom para compartir una preciosa reunión. En el día de hoy nos va a estar visitando el profeta y maestro Emiliano Rodríguez, del Ministerio Internacional Águilas Reales, del Apóstol Álamo. Y la verdad, para nosotros es una honra poder tenerlo y saber que lo que va a traer a nuestras vidas va a ser un mensaje de fe, un mensaje de verdad, y para que podamos vivir algo diferente. Yo creo que cuando nos cansamos de vivir de una manera rutinaria, de una manera que muchas veces repetitiva y cíclica, de repente se abren nuevos escenarios para que nosotros podamos vivir otra realidad. Y la verdad de este asunto es que la realidad de todas las cosas es Jesucristo. Él es el autor y el consumador de todas las cosas. Él es el primero y es el último. Y cuando vamos conociendo estas cosas, nos damos cuenta que algo se empieza a despertar en nosotros, algo comienza a nacer dentro de nosotros, y es algo maravilloso, es algo especial que viene de Dios para nuestras vidas. Por eso quiero que aproveches este tiempo, quiero que puedas invertir este tiempo, hacer una economía del tiempo en estos momentos de pandemia, es poder conectar con una palabra, es poder conectar con una verdad de Dios, porque esto sin duda alguna va a traer algo especial. Yo creo que Dios tiene preparado algo muy lindo para hablarte, y tiene que ver con la verdad. Muchas veces la verdad va a venir a confrontarnos
en muchas cosas que no estamos obrando bien, que no estamos haciendo bien, pero la verdad de Dios viene a corregir para traer bendición. La verdad de Dios va a venir a tu vida para alumbrarte el entendimiento y que puedas ser libre del engaño. En este mundo donde todo se falsifica, en este mundo donde la corrupción avanza, donde todo se comienza a desvirtuar por causa de la mentira, la verdad de Dios empieza a recorrer la tierra y a llegar a cada hogar para alumbrar. Así que creemos que este es un tiempo muy especial de alumbramiento. Dios está interesado en dar a conocer su verdad. ¿Para qué? Para que vos puedas vivir la libertad que solo los hijos de Dios pueden vivir. Así que estamos allí ya a minutos de poder empezar nuestra reunión y ver todo lo que Dios tiene preparado. Yo creo que Dios irá trayendo cosas muy específicas a tu vida. Si hoy estás conectado quizás a esta transmisión minutos antes de la reunión, es porque Dios te está llamando, es porque Dios está queriendo atraer su corazón hacia Él para que vos puedas conocerle. Dios quiere darse a conocer, Dios quiere dar a conocer su verdad a tu vida para que no vivas esclavo del pecado, esclavo del engaño, esclavo de la mentira. En realidad, Dios lo que quiere es hacerte libre. Y esta es una tarde que Dios preparó. Esta es una tarde que Dios organizó intencionalmente para tu vida. Así que no pierdas la oportunidad. Si sabes de alguien que necesita escuchar un mensaje de fe, de esperanza, y sabes que está sufriendo en esta tierra, hay un mensaje muy poderoso que va a venir directo del corazón de Dios para que puedas caminar en esta tierra en plenitud. Y es un regalo, no hay nada que podamos hacer nosotros para merecer este regalo, pero Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios nos dará siempre la oportunidad de entrar a vivir esta realidad. Por eso no te pierdas la oportunidad, tómate unos minutos y compartí esta reunión, esta invitación, que sea un momento para ayudar a alguien. Y quizás a veces uno no lo puede ayudar económicamente, quizás está limitado en un montón de cosas, pero qué bueno es que vos puedas traerlo al Señor, qué bueno sería que vos puedas llevarlo e impulsarlo a que conozca la verdad, para que una vez que alguien es libre, ya tiene la posibilidad de elegir, tiene la posibilidad de poder tomar decisiones por cuenta propia, y una vez que vos conoces al Señor, yo te puedo asegurar que siempre vas a querer hacer la voluntad de Él. Yo te puedo asegurar que cuando vos conozcas la verdad, nunca más vas a querer vivir bajo el poder del engaño y la mentira, porque eso sin duda alguna traerá muerte. Yo fui víctima y quizás muchos también han sido víctimas y de las consecuencias de vivir en mentiras, pero la verdad de Dios nos hace libre, nos perdonó, nos hemos podido arrepentir por la gracia de Dios y empezar a caminar una vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? Vivir en la verdad. Todo aquel que vive en la verdad es del Señor. Todo aquel que vive en la verdad es porque escuchó la voz de Dios y Dios lo ha encaminado. Así que sea este el tiempo para tu vida. Este momento, tómalo como una invitación de parte de Dios a disfrutar de algo maravilloso. Dice la palabra que Dios tiene planes maravillosos, planes de bien, no de mal. Por eso es muy importante que conectes con el Señor. Es muy importante que respondas a la voz del Señor, al llamado, porque los que son de Él, dice, escuchan mi voz y me obedecen. Así que si vos tenés este sentir en tu corazón en esta tarde de querer conocer un poco más de la verdad, déjate guiar por eso, porque es el Señor. Antes éramos enemigos de Dios, no queríamos tener parte
con la verdad del Señor. Pero ahora dice que hemos conocido su amor y su verdad. Ahora nosotros queremos ser como Él es. Queremos ser verdaderos adoradores, queremos ser verdaderos discípulos, queremos ser verdaderos hijos. Por eso el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, es el que va a hacer esa obra en nuestras vidas. Déjate llevar, déjate guiar, porque sin duda alguna hay una bendición muy especial que Dios quiere mostrarte y quiere traer a tu vida a través de la obediencia. Así que mientras nosotros ya estamos ultimando los últimos detalles de la reunión, no pierdas allí el link, la conexión. Fíjate cómo de alguna manera también podés hacer llegar a amigos, a familiares, para que todos conozcan. El plan de Dios dice que todos conozcan la verdad, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque la verdad nos dará vida eterna. Todo aquel que tiene la vida eterna ya no tiene temor. Todo aquel que tiene vida eterna ya camina confiado sobre esta tierra, porque nadie nos puede quitar ese regalo. Así que gracias a todos por tomarse estos minutos para escuchar, pero también no te pierdas el desarrollo de lo que viene. Esto solamente es el puntapié inicial, es el principio de cosas mayores para tu vida. Es de alguna manera la primicia de algo que Dios quiere traer con más esplendor en tu vida. Así que anímate, créele al Señor. Yo sé por mi propia vida y por mi propio testimonio de que Dios es fiel y de que Dios es bueno. Así que lo que Dios tiene y todo lo que Dios preparó sin duda alguna será de gran bendición para tu vida. Nosotros vamos a seguir conectados unos minutos más, pero estamos allí esperándote. Estamos esperando que vos tomes la decisión y le puedas creer al Señor de que Él es el que te está llamando, Él es el que te está invitando, como en su momento lo hizo con los apóstoles. Salieron allí al encuentro, Él les salió al encuentro y le dijo, sígueme. Y ellos dejaron todo y le siguieron. Y hay promesas de bendición para todo aquel que sigue al Señor. Hay recompensa porque Él es el que honra. Él honra a los que le honran. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Pero bueno, te esperamos. No dejes de conectarte. No dejes de invitar a tus amigos. Un serio problema. Y el problema en que nos encontramos en este tiempo es que las verdades a media no se establecen. Necesitamos tener verdades que se puedan fundamentar. Y esto de fundamentar no tiene que ver con imponer. Han sido desde del 346, el concilio de Nicea, cuando Constantino reunió a los obispos a un concilio, desde allí se impusieron dogmas que hasta el día de hoy han permanecido, aunque no son de la palabra, no son correctos, vienen del espíritu del error, pero se han impuesto. Entonces, la historia del cristianismo tiene una historia compleja de imposiciones y a veces queremos imponerle a la gente que cree en Jesús y eso no es la iglesia. Una cosa es fundamentar y otra cosa es imponer. Nosotros no imponemos. Ese es el Espíritu Santo que guía toda verdad, el que convence al mundo de pecado, de juicio y justicia. Pero para esto necesitamos un proceso que vamos a hacer en esta tarde. Necesitamos un proceso de reeducar nuestra mente, de establecernos en la palabra y de confrontarnos con paradigmas, estereotipos, imposiciones, tradiciones que hemos heredado. El profeta Jeremías dijo en una ocasión: oh Dios, líbranos en el día de la aflicción, porque nuestros padres han heredado mentiras y cosas vanas en las cuales hay disolución. Entonces, ¿qué dice el profeta? Hemos heredado mentiras. Por eso es importante preguntarnos, ¿qué es la verdad? ¿Por qué? Porque muchas cosas las hacemos por tradición, pero no sabemos su origen, su historia, su contexto, si es realmente bien. Me pregunto, y les pregunto, ¿en alguna ocasión alguien se ha preguntado
si el sistema de creencias que tiene es el correcto, y yo no puedo basar una verdad por lo que siento. No, pero yo siento que es verdad. No hay peor ignorancia que aquel que está convencido de lo que cree. La verdad tiene que ser discernida, la verdad tiene que ser investigada, tiene que ser estudiada y dejar que la verdad trabaje en nosotros. El problema es que muchas veces son nuestras interpretaciones que quieren acomodar las verdades. Nuestras interpretaciones son nuestras interpretaciones, pero el desafío de esta tarde es dejar que la verdad del Espíritu Santo nos quiera llevar, nos establezca a donde quiere llevarnos. Muchas personas equivocadamente hacen pasar su propia verdad como una verdad absoluta, y eso es un grave espíritu de error. Por eso vamos a ver a través de las Escrituras acerca del espíritu de la verdad y la necesidad que tenemos de entender qué es. Y vamos a ver primero que lo que la Biblia nos define y nos establece es el espíritu de la verdad, pero para esto tenemos que conocer la etimología de la palabra espíritu. Y aquí vamos a ver. La palabra espíritu, como allí pueden ver, la palabra espíritu, y voy a ver si están viendo aquí el cursor que estoy remarcando en el verde. La palabra espíritu viene de ruach en hebreo, que es el idioma original de la Biblia, y la palabra ruach significa viento, respiración, aliento. Viento, respiración, aliento. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, en el origen del universo, cuando dice que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu, y fíjense que el espíritu se movía, y allí está utilizando un verbo. El 85-90% del lenguaje hebreo es un lenguaje de verbos. ¿Esto qué significa? Que no es un lenguaje abstracto, no es un lenguaje filosófico, es dinámico. ¿Qué significa eso? Que es un lenguaje de movimiento, permanentemente indica movimiento. Esto nos da la siguiente idea. Nos da la idea que cuando escucho algo, no es simplemente para oírla, sino para hacerlo. El entendimiento que tenían los estudiantes de Jesús, o retrocediendo más en la antigüedad, en el caso de los profetas, cuando ellos escuchaban una verdad de Dios, se ponían en movimiento. Por ejemplo, en las 70 semanas del ministerio de Jesús, que aproximadamente es un tema matemático, es 1 año y 4 meses, que fue el ministerio de Jesús, recorre Israel. Y cuando recorre Israel, vemos que permanentemente Jesús está en movimiento. Permanentemente está en movimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando decimos la palabra espíritu, está indicando movimiento. Y lo vemos en estas características que les daba. Los profetas recibían una palabra de parte de Dios y se ponían en movimiento. Jesús tenía la palabra revelada del Padre y estaba permanentemente en movimiento, que hizo en 70 semanas algo extraordinario. En 70 semanas Él logró cambiar la historia del mundo. Eso solamente lo puede hacer la dimensión del Espíritu Santo operando en el corazón. Luego tenemos Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles reúne como unas 35 provincias, 11 naciones, 15, 21 naciones, que más o menos es lo que se contabiliza de acuerdo a los datos que Lucas nos da. Se calcula que el apóstol Pablo, solo el apóstol Pablo, se movió en un radio aproximado
de 50.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo permanentemente en movimiento estuvieron. Nunca, y con esto ¿qué quiero decir? Con todo este fundamento. Lo que quiero decir que nunca el Espíritu Santo es pasivo, que nunca una verdad es pasiva, que nunca una verdad es para estar desde mi sillón juzgando a otros. Siempre una verdad de Dios nos indica acción, y creo que lo he acabado de demostrar a través de todos los fundamentos que he ido comentando, porque podríamos decir de Jesús, Él no salió del rayo de Israel, ok, pero vamos a llevarlo a un caso de un hombre como nosotros. Pablo fue un hombre como nosotros, y que no tuvo el poder de globalización como las redes, la internet, los medios de transporte que nosotros tenemos, pero sin embargo llegó a afectar a 3 continentes con la predicación del Evangelio. Obviamente que la tierra de Israel tiene una particularidad, es el parte en el mundo por tierra se conectan 3 continentes. ¿Esto qué quiere decir? Que caminando se puede llegar hasta Europa, África, Asia. Pero vemos que el movimiento de la iglesia primitiva, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, desató una dinámica extraordinaria, y ellos fueron al mundo para reeducarlo a través de la revelación del Evangelio del Reino. Entonces, cuando decimos la palabra espíritu, su etimología viene de la palabra ruach, que ruach es también respiración por dentro. Y miren eso, se calcula que aproximadamente nosotros respiramos 26.000 veces, hacemos el acto de respirar. Y en el acto de respirar, ¿por qué lo hacemos? Porque somos tan frágiles, que no podemos ni siquiera soportar más de 4 o 5 minutos sin respirar. Necesitamos respirar básicamente para poder vivir. Por más fuerte, por más entrenado que sea un cuerpo, necesita del aire para poder vivir, necesita respirar. Entonces somos tan frágiles que no podemos vivir sin respirar. Y de allí viene la palabra Espíritu Santo. Esto quiere decir, cuando antiguamente el sumo sacerdote entraba al lugar santo de los santos, allí al principio en el tabernáculo de Moisés y luego en el templo de Salomón, el sumo sacerdote entraba una vez al año, y cuando entraba en el santo de los santos, que es donde estaba el arca de la alianza, y el arca de la alianza dentro contenía las tablas de la Torá. Debo decir que la palabra ley no existe en el idioma original, es una asesina y pésima traducción a nuestro español, porque literalmente es enseñanza, instrucción para dar en el blanco. Entonces, cuando decimos ley, es una palabra que en la Biblia no existe en el Antiguo Testamento. Es enseñanza, instrucción para dar en el blanco. Dentro del arca de la alianza, en el arca había algo que se llamaba el tesoro. ¿Por qué? Porque allí nos habla del Mesías. Bien, el sumo sacerdote, cuando entraba, tenía que pronunciar el nombre de Dios, y lo hacía 7 veces en el transcurso de 3 veces al día. Es decir, entraba en la mañana y pronunciaba 7 veces el nombre sagrado de Dios, y entraba en la tarde, pronunciaba el nombre sagrado de Dios, entraba en la noche y pronunciaba el nombre sagrado de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la respiración y con el Espíritu Santo? Ahora van a entender. Cuando el sumo sacerdote entraba, él, para invocar el nombre sagrado de Dios, lo tenía que hacer con la respiración. Cuando invocaba el nombre de Dios, todo el pueblo de Israel se postraba rostro a tierra. Y para invocar el nombre sagrado de Dios,
que yo para poder pronunciarlo estuve en comunión con el Espíritu Santo, mucho tiempo en oración, porque siento un temor reverente hacia el nombre sagrado de Dios. Y una de las cosas que quiero enseñar y advertir: no tomemos el nombre de Dios en vano. Nunca tomemos el nombre de Dios en vano. Yo voy a usar el nombre sagrado de Dios, pero no es para que lo usen en vano. Y el nombre de Dios no lo podemos usar en chistes, ni en cuentos, ni en nada que denigre el nombre sagrado de Dios. El nombre solamente es usado para invocar el poder y la asistencia de Dios del cielo sobre la tierra. Entonces, cuando el sumo sacerdote invocaba, tenía que decir 4 letras que se hace la pronunciación con la respiración. Yud, Hei, Vav, Hei. Lo tiene que sacar desde aquí. Tiene que sacarlo desde adentro. Ahora, fíjense, aquí la palabra que les enseñaba, Ruach, viento, respiración, aliento. Cuando invoca el nombre sagrado de Dios, lo tiene que hacer desde adentro. Y la palabra espíritu significa respirar por dentro. Entonces, para poder invocar el nombre de Dios, lo hacía porque la misma vida dependía de invocar el nombre de Dios. Entonces decía las 4 letras Yud, Hei, Vav, Hei, lo tiene que hacer con la respiración, y por el poder de la sangre invoco el nombre sagrado de Dios. Y decía el nombre Jehová. Y cuando invocaba el nombre sagrado, esto producía que los cielos se abrían sobre Israel y Dios preservaba a todo Israel con cosechas, los protegía de los enemigos, guardaba a los israelíes. Y hay una bendición allí que se dice: que tu nombre sea escrito en el libro de la vida para un buen año. Esto significaba que el sumo sacerdote entrara hacia el lugar santo de los santos. Entonces, cuando invocamos el nombre, o el sumo sacerdote invocaba el nombre sagrado de Dios, lo tenía que hacer desde la respiración. Ahora miren esto. Cuando nosotros respiramos, estamos invocando sin darnos cuenta 26,000 veces aproximadamente en el día. Estamos invocando el nombre de Dios. ¿Se recuerdan cuando Romanos dice que los incrédulos no tienen excusa porque la naturaleza misma le da testimonio de la existencia de Dios? ¿Por qué dice esto Romanos? Porque cuando nosotros respiramos, aunque sepamos o no, necesitamos de Dios para poder vivir, porque permanentemente estamos haciendo una invocación del nombre sagrado. Ahora, Espíritu Santo, o la palabra espíritu, significa respirar por dentro. Esto también significa inspiración. Inspiración. ¿Qué quiere decir inspiración? Es cuando el Todopoderoso respira por dentro y nos da una inspiración. La inspiración no es decir, ponerme a temblar, ¿no? Ponerme a temblar y ahora me caigo al piso. La inspiración no es, un caballo blanco y un caballo negro. La inspiración siempre está fundamentada en algo que jamás Dios lo va a cambiar por nada, que es su palabra. Siempre la inspiración está ligada a la palabra. ¿Por qué? Pedro nos dice algo muy importante, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí vamos a entender la naturaleza de la verdad. Cuando el Espíritu Santo inspira, lo hace siempre desde la palabra. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Que es incompatible una persona que dice tener relación o trato con el Espíritu Santo y no conozca la palabra. Es una contradicción. Es otro Espíritu Santo, es otro Evangelio, otro Jesús, y no es el de las Escrituras. Porque no puede haber tal contradicción. ¿Cómo la persona que dice tener al Espíritu Santo no ame o no estudie la palabra? Es una contradicción. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo le inspiró. Y como el Espíritu Santo no va a fomentar en nosotros, a despertar en nosotros
algo que Él mismo ha inspirado. Entonces, para poder entender si estamos operando en el espíritu de la verdad, aquí es importante identificar cuánto de la palabra ha crecido en mí, en el ámbito de mi familia, en el ámbito de mis conversaciones con mi esposa, en el ámbito de mis conversaciones con mis hijos, en el ámbito de la gente con la que hablo, si he crecido en la palabra. Cuando hay ausencia del espíritu de la verdad, no hay palabra. El ambiente está lleno de las noticias, está lleno de series, telenovelas y lo que querramos, pero no hay un ámbito de enseñanza, porque donde está el espíritu de la verdad hay un ámbito de enseñanza. Hasta aquí he agotado. No quiero seguir profundizando más para que no se me pierda, porque se pudiera hablar tantas cosas de la palabra ruach, espíritu. Pero fíjense esto, el Satán no puede usar el nombre sagrado de Dios. En Génesis 3, él usa el nombre genérico de Elohim, Dios, en Génesis 3. El nombre sagrado que yo he pronunciado recién para enseñar, solo lo hacían el sumo sacerdote y los profetas. Los profetas lo invocaban para que les venga la revelación divina del cielo sobre la tierra. Y el Satán no lo podía usar porque le fue prohibido. Bien, aquí tenemos entonces el significado de la palabra espíritu. Entonces, cuando el espíritu trabaja de adentro hacia afuera, ¿sí? De adentro. ¿Y qué aprendimos? Que no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Así como no podemos vivir sin respirar, no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Y aquí lo que tenemos que trazar es en dónde encuentro al Espíritu Santo. Lo encuentro en la palabra, lo encuentro en la comunión, lo encuentro en la meditación de la palabra. Salmo 119 es una maravilla que David escribe y dice: 7 veces al día te alabo, me adelantaré a las vigilias de la noche para meditar en tu enseñanza. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu enseñanza. Es un salmo totalmente dedicado a la palabra. ¿Y quién fue el que lo escribió? Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjense los misterios que la palabra tiene para nosotros. Que un hombre con las debilidades de David se transformó en el hombre conforme al corazón de Dios en Jerusalén. Entonces, todo tiempo de comunión con el Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de cantar y adorar a través de la palabra, porque tenemos los salmos, por ejemplo, que son cánticos. No existía en ese tiempo Jesus Culture, o no existía Hillsong. Entonces, ¿qué cantaban? Cantaban la Torá de Moisés. Entonces, cuando cantaban la Torá de Moisés, allí la elevación era tan grande que encontramos revelaciones extraordinarias, como por ejemplo los hijos de Asaf, cuando hablan en el capítulo 72 de Salmos, que hablan del Mesías, diciendo que se hagan oraciones continuamente a Él y que todo el tiempo su nombre sea bendecido. O el Salmo 45, cuando habla: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por esto es que Dios te ha bendecido para siempre. Encontramos revelaciones del Mesías, todavía no había venido, pero fíjense cómo en este ámbito ya Cristo se les adelanta a través de la revelación. ¿Cuántas cosas Dios nos quiere adelantar a nosotros y no las vivimos porque no estamos en el ámbito a donde Él habla, donde Él imparte, donde Él revela, donde Él enseña? Y si entramos a ese ámbito, entonces cosas nos sucederán que prepararán el camino para lo que viene. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es amando al Espíritu Santo, como lo decía el rey David en el Salmo capítulo 63, que dice:
y aquí tenemos que ser insistentes, insistentes. David decía, Dios mío, de madrugada te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierras secas, áridas, donde no hay aguas, para contemplar tu gloria, tu poder, así como te he contemplado en el santuario. Porque el buscar a Jehová es el bien para mi alma. Entonces tiene que haber una insistencia, una intención. ¿Por qué? Porque nuestra carne, que es débil y que ama distraerse, yo defino la carne a esto. Esta es nuestra carne, nuestro cerebro, y ama distraerse. Nuestro cerebro le encanta estar con esto, le encanta distraerse. Entonces, tengo que ser disciplinado, tengo que ser insistente. Y allí el Espíritu Santo va a trabajar respirando por dentro en nosotros para revelarnos la verdad de Dios. Ahora la palabra Kodesh significa sagrado y significa santo, también significa dedicación. Kodesh, santo, dedicación. La palabra santo, fíjense, ahora, si comparamos estas dos palabras, Ruach, espíritu, ¿sí? Nos habla de movimiento, Kodesh, dedicación. Santo, sagrado, dedicación. Noten ustedes que ambas palabras nos están indicando movimiento. Nunca es el Espíritu Santo pasivo. Nunca es pasivo. Por ejemplo, en nuestros viajes a Israel, estuvimos en el lugar llamado en la Biblia, en Samuel, Shiloh, porque allí dice que se le revelaba la palabra se le revelaba la palabra a Samuel. Y cuando se le revelaba la palabra a Samuel, también estaba Elí. Y Elí dice que estaba sentado en el santuario, cosa que estaba prohibido en el libro de Levíticos, y como estaba prohibido, a la vez estaba obeso, y propio de esta obesidad terminó muriendo, desnucado, cayendo de la silla. Entonces, fíjense que perdió la vida porque justamente él representa el modelo de un oficio que nunca puede estar pasivo, que es lo sagrado, que es la dedicación a lo sagrado. Y esto tiene que ver con nuestra vida y el Espíritu Santo. Nunca podemos estar pasivos en la oración, no podemos estar pasivos en la palabra. Siempre necesitamos estar dedicados. Ahora, bueno, estos días tuve unos días bastante complicado con mi salud y un tratamiento médico. Y una de las cosas cuando uno está enfermo o está pasando algo en el área de la salud, lo primero que por ahí cuando el cuerpo está afectado, pierde el apetito. Y recordaba una enseñanza siempre de nuestro apóstol, que cuando uno está para morirse, lo primero que hace es dejar de comer, ya no tiene apetito. Y bueno, no estaba para morirme, pero sí estaba bastante débil. Y una de las cosas que menos tenías ganas de hacer es de comer, no tenía apetito. Estaba tan débil que la comida ya era algo totalmente terciario. Entonces, cuando nosotros perdemos el hambre, significa que estamos perdiendo la vida o estamos enfermos. Cuando perdemos el hambre, nos está indicando que estamos enfermos. Entonces, nunca, por eso el Espíritu Santo es pasivo. Nunca el Espíritu Santo en nosotros es estar quietos. Siempre estamos en movimiento. La palabra también sagrado habla de ungimiento, es decir, que el Espíritu Santo nos unge para caminar en la verdad. Vamos a lo siguiente ahora. Dinámica del Espíritu Santo.
La palabra hebrea merajefet. Merajefet, este verbo se relaciona con el movimiento de las alas de un ave sustentándose sobre un mismo sitio. Esta es la palabra merajefet. Ustedes podrán recordarlo también en Génesis capítulo 1, verso 2, que el espíritu se movía, merajefet. Y aquí también tomo el pasaje de Deuteronomio, capítulo 32, verso 11, que dice: como el águila incita su nidada, revoloteando sobre sus aguiluchos, extiende sus alas, lo recoge y lo carga sobre sus plumas remeras. Entonces, el Espíritu Santo, cuando revolotea, lo que hace es como lo describe aquí Moisés, como el águila que incita su nidada revoloteando sobre sus aguiluchos. Ahora, ¿por qué el águila revolotea sobre su nidada? Revolotea porque al principio el águila le trae el alimento a sus aguiluchos, pero después una de las particularidades que tiene el nido de águilas es que el águila va construyendo su nido con espinas. Esto es para que cuando sus aguiluchos estén grandes, sí o sí tendrán que salir de allí y aprender a volar. Porque si no hace esto, los aguiluchos siempre quieren estar adentro y que mamá águila les traiga el alimento en el pico y que les dé de comer. El Espíritu Santo, ¿por qué nos lleva a estar en movimiento? Para que no nos amoldemos a un espíritu de pasividad, a un espíritu de letargo espiritual. Entonces, aquí nos está revelando que el Espíritu Santo, cuando se mueve, ¿sí? El Espíritu Santo se mueve y trae la palabra. Siempre, en cada movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, será confirmado con una palabra revelada. Cuando hay personas que dicen ser del Espíritu, ¿no? Yo no conozco la sociología del ministerio de ustedes. Hablo en términos muy generales, pero yo he estado en diferentes lugares en el marco de reuniones y desde una perspectiva interdenominacional, pero más de una vez he visto en lugares una interpretación que cuando más descontrol se genera, más excitación de un estado excitado de descontrol y caerse, o personas cerrando los ojos y haciendo como danzas o como giro y todo esto, se lo ha tomado como un movimiento del Espíritu. Ahora, cuando es sondeado, porque hay un mandamiento apostólico, discernir pues los espíritus si son de Dios, he descubierto que estas personas por lo general tienen una gravísima carencia de la palabra. Entonces, esto es muy contradictorio y proviene de un espíritu que no es obviamente el Espíritu Santo, porque si hay un movimiento del Espíritu Santo, tiene que haber paralelamente, ¿sí? No de manera desbalanceada, sino balanceada, tiene que haber en la vida de estas personas más y más fundamentos de la palabra. Entonces, tenemos que entender que este movimiento del Espíritu siempre es confirmado con la palabra. Siempre es confirmado con la palabra. Y aquí quiero enseñarles algo muy práctico, que es una llave de sabiduría que nos ha enseñado nuestro apóstol durante tantos años que hemos estado caminando junto a él. Él siempre nos enseñó: nunca te muevas hacia algo si no tenés una palabra, por más que te presionen, por más que sea aparentemente la oportunidad de tu vida. Si no tenés una palabra, no te muevas. Pero muchas veces Dios te manda o te mueve a hacer algo
por una palabra y no tienes un centavo en el bolsillo. Y recuerdo siempre este consejo y esta llave de sabiduría que nuestro apóstol siempre nos comparte. Él dice, aunque no tengas un centavo en el bolsillo y tienes la palabra, tienes todo lo que necesitas. Y esto ha sido una prueba a lo largo de los años de ministerio, en muchos desafíos de altos o de grandes montos, y siempre la provisión, sin importar la dimensión de la demanda financiera o lo que fuese, siempre Dios lo ha provisto. Entonces, siempre en cada movimiento de Dios hay un sello, una confirmación de la palabra. Bien, avanzamos a la siguiente. Y aquí la pregunta con la cual comencé. ¿Qué es la verdad? Esto tenemos que preguntarnos. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo definirías, si tienes que definir qué es la verdad? ¿Cómo lo definís? ¿Qué significa la verdad para ti? Bueno, para mí la verdad es Cristo, ok, pero eso no dice nada. Eso es una convicción personal, es una sensación personal, pero ¿sobre qué está fundamentado esas verdades? Recuerdo a un autor que ha escrito varios libros, uno de ellos muy interesante, que se los quiero recomendar, sobre todo para los matrimonios, que es La verdad desnuda de Josh McDowell. Y también inclusive para los jóvenes. Son 35 preguntas que hablan sobre la sexualidad, que nadie se hace o que nadie responde. Es muy interesante, y allí los temas expuestos y verdades que dicen. Y él escribió otro libro que se llama Evidencias que exige un veredicto. Bueno, una de mis funciones en el ministerio, soy director de la Escuela Bíblica EVAR, y es uno de los libros de texto que siempre enviamos a nuestros estudiantes a leer. Es un libro de texto básico, es decir, que todo estudiante necesita saber como básico lo expuesto en ese libro. Y él dice una frase en este libro, en Evidencias que exige un veredicto, de Josh McDowell. Dice que la fe no significa hacer un suicidio mental, y que una fe inteligente es una fe fuerte. Esto quiere decir una fe fundamentada. Entonces, nosotros en nuestra sociología cristiana, sobre todo en los ámbitos más pentecostal o más de ámbitos carismáticos, donde hacemos mucho énfasis en no limitar la obra del Espíritu, se ha producido un desbalance. Y ese desbalance es, bueno, cuanto más descontrolado, más poderoso estuvo el culto, el servicio, o como querramos llamarlo. Ahora, siempre todo movimiento del Espíritu va a promover en nuestro corazón un crecimiento en la palabra. Y aquí vamos a ver esta maravillosa enseñanza de Jesús hablando del Espíritu de la verdad. Y vamos a ver en las palabras de Jesús lo que el Maestro dice. Juan capítulo 14, verso 15. Dice así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ok, fíjense que todo el contexto de lo que vine enseñando, he hecho mucho sobreénfasis en fundamentarnos en la palabra, crecer balanceadamente, espíritu y la palabra. ¿Por qué? Porque ambas cosas no se contradicen. Es decir, no podemos nosotros contradecirlo. Y ahí cierro el paréntesis en cuanto a anécdotas de lugares que he vivido situaciones incómodas de desorden, porque estas personas no tenían la palabra. Era una cuestión de agitación emocional, de desequilibrio emocional, o de delirio, hasta inclusive delirio místico, aunque la palabra místico no está bien empleada, porque la palabra místico significa tener una experiencia con lo divino, pero sí
un delirio, un desequilibrio emocional. Aquí tenemos que nosotros ver lo que dice el maestro. ¿Qué significa amarle? Él dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, ¿cómo Jesús define que lo amamos? Si guardamos la enseñanza, si guardamos el mandamiento. No dice por cuánto recibimos en un culto, no dice por mi intachable presentismo en reuniones o actividades que pueda hacer. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces, cuidado, porque una cosa es las ideas que nosotros nos hacemos y otro es el fundamento. ¿Qué dice la verdad de Jesús? ¿Qué dice? Y aquí está estableciendo que si le amamos, debemos guardar los mandamientos. Pregunta, ¿conozco yo los mandamientos? ¿Estudio los mandamientos? Hay una oración que decía el rey David en el Salmo 119 que decía, amo tus enseñanzas. Fíjense que no utilizo la palabra amo tu ley como lo traducen en nuestro español, porque es y lo digo categóricamente, porque la palabra Torah, de donde la traducción al español lo llamó ley, que en realidad viene del griego nomos, que es ley para restringir, para imponer, y lo que menos hace Dios es imponer, sino direccionar para dar en el blanco. La etimología de esta palabra que viene de Torah significa instrucción, viene de tirar una piedra, guiar el tiro, guía práctica para dar en el blanco. Vuelvo a reiterar qué significa. Tirar una piedra, guiar, en este caso, el brazo para darle sentido, dirección, y significa guía práctica para dar en el blanco. Entonces, ese es el significado etimológico. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿en qué momento yo mencioné la palabra ley? ¿En qué momento yo la mencioné? En ningún momento. Simple, porque no existe, no significa eso. Y nuestros traductores la han traducido muy pésimamente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las palabras generan imágenes, ideas, y muchas veces, si no tenemos celo por la verdad, pueden generar algo distorsionado. Por ejemplo, tenemos Génesis 3. Fíjense lo que la serpiente le dijo a la mujer. ¿Con que Dios dijo que no comas de todo árbol del huerto? ¿Le estaba diciendo una verdad? Le estaba diciendo una verdad incompleta. Estaba tergiversando la verdad. Y la verdad estaba incompleta. Ella le dijo, no dijo de todo árbol del huerto, sino del árbol del conocimiento del bien y del mal. Miren aquí. La palabra conocimiento significa, a ver si... se lo voy a escribir aquí. ¿Pueden ver el cuadro de diálogo? ¿Lo pueden ver que se abrió? Ok. Esta es la palabra para conocimiento. Conocimiento. Y fíjense, unión. La palabra, cuando dice conocimiento, es la palabra yadá en hebreo, que significa unión matrimonial sexual. Es decir, que conocer significa casarse con algo. Por eso le dice, no comas del árbol, porque te vas a casar con algo que tendrás que sobrellevar por el resto de tu vida. Cuando uno se casa, se somete a un yugo, y donde la palabra yugo tiene que ver con la enseñanza, ¿sí? Entonces, cuando uno está en un ámbito de matrimonio, no es un ámbito de soltería. En un ámbito de soltería se movía independiente. En un yugo matrimonial está en un nuevo orden de enseñanza. Y aquí quiero derribar un paradigma y un mal concepto.
La mujer no es para complementar al hombre. El texto original en hebreo dice, le haré una ayuda contraria a él. Nosotros hemos crecido con la idea y le haré una ayuda idónea. Pero el texto original en hebreo dice, le haré una ayuda contraria. ¿Qué significa esto? Que cuando el hombre está desconectado de Dios, desconectado de la visión del reino, cuando el hombre no está en el lugar correcto, la mujer es la que lo quebranta o Dios la usa para recordarle el lugar que tiene que ocupar frente a Dios. ¿Por qué una ayuda contraria? Y porque la peor enemiga o el peor enemigo del hombre, cuando éste anda desorientado, cuando éste anda en la carne o natural o negativo o quejoso, es la mujer. ¿Por qué? Porque Dios le usa para que o terminan en una crisis de divorcio o éste se vuelve a Dios. Entonces, lo mejor es volverse a Dios. Ok. Entonces, allí la palabra yadá, conocer, es casarse. Ahora, miren, dije esto, es muy importante, y ya con esto ya quiero llegar al final. El Satán usó una verdad incompleta. ¿Para qué? Para causarles muerte a Adán y su mujer, que era Adán y Adama. Después del pecado se llamaron Adán y Eva, pero en el principio eran uno, Adán, Adama. Y esto quiero establecer aquí. Una mujer es un 100%, un hombre es un 100%. La mujer no es el complemento del hombre, ni la mujer debe de ser como el hombre. La mujer es 100% mujer y el hombre es 100% hombre. Y ambos lo que hacen es potencializar el proyecto divino. ¿Qué significa esto? Que Dios no anula a la mujer y que Dios no anula al hombre, sino que los dos tienen que aprender a caminar bajo la dirección de la enseñanza. Ok. Entonces, si me aman, guardarán mis mandamientos. Aquí Jesús define el tema de amarle, y es por la enseñanza, por conocer. Tengo que conocer los mandamientos. ¿Para qué? Porque estoy casado ahora a mi nuevo maestro. Cuando estaba sin el Mesías, cuando estaba sin el Salvador, estaba casado con mi antiguo maestro. Esto es el pecado, el Satán. Era mi antiguo maestro. La palabra esposo en hebreo es Baal, significa esposo, marido, maestro. ¿Sí? Es decir, cuando la mujer dice mi marido, está diciendo mi marido maestro. Nosotros nos casamos con Cristo a través del Espíritu Santo. Ahora Él es mi maestro. Entonces, si aquí una buena mujer, una mujer tiene un hombre de Dios, es un hombre maestro. Cuando tiene a un masculino, no es un hombre de enseñanza, porque no tiene nada para darle a su mujer. Solamente conviven, la alimenta, está en casa. Pero una cosa es un masculino y otra cosa es un hombre. Para Dios, hombre, la palabra hombre en hebreo es la palabra ish. Se lo voy a anotar aquí. Es la palabra ish. Perdón, ish. De allí proviene la palabra ish. Y ahí ya Dios diferencia. ¿Por qué? Porque una cosa es Adán, un varón, y otra cosa es ish. ¿Por qué es la palabra ish? Porque cuando la mujer aparece en el Edén, ahora el hombre necesita tener una especialización para instruir a su esposa. Dios le había dado instrucciones a Adán antes de que exista la mujer. ¿Para qué? Para que esté especializado en algo a fin de formar una familia, formar un matrimonio. El problema de muchas mujeres es que se casaron con hombres que no tienen ninguna especialidad en la palabra, que no tienen ninguna especialidad de conocer, y por eso terminan siendo quebrantadas por la vida.
Ahora, y dice el maestro, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracleto. La palabra aquí es abogado, para que esté con vosotros para siempre. Fíjense, habla del Espíritu Santo como Paracleto, abogado. Es decir, ¿qué es? O la pregunta sería, ¿qué es un abogado? Un abogado es aquel que conoce las leyes, los artículos, conoce cada inciso para poder mediar y aplicar conforme a las garantías legales que nos preservan, que nos protegen. El Espíritu Santo es nuestro abogado. Fíjense que nosotros le dimos al Espíritu Santo la connotación, ¿no?, de descontrol o de emocionalismo, cuando el Espíritu Santo es un abogado defensor, es un especialista. Él conoce las instrucciones de Dios para defendernos. Entonces, por eso vuelvo a insistir, es totalmente incompatible, es una contradicción al Espíritu Santo. Alguien que dice tener el Espíritu Santo y no crezca en la palabra, que no conozca las verdades de Dios, que no profundice, es incompatible, es una contradicción. ¿Por qué? Porque Jesús ruega y dice, yo mismo rogaré al Padre y Él les dará a otro, al Paracleto, al abogado. ¿Para qué? Para que Él les haga recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Luego dice, verso 17, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu de la verdad. Y aquí quiero volver para ya ir cerrando. Le preguntaba, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Si yo tengo que escribir y definir en una hoja qué es la verdad, tengo una definición apropiada de lo que es la verdad, y vamos a ver el significado etimológico de la palabra verdad. A ver. Verdad. Aquí es la palabra emet. Emet, aquí con verde. Esto es de la concordancia James Strong. No sé si conocen, si me pueden confirmar por sí o por no, si conocen la concordancia de James Strong. James Strong desarrolló una concordancia interesante y muy buena para poder comenzar a entender las escrituras desde los idiomas originales. Se las recomiendo para todo aquel que siempre, como dice un profesor mío, siempre nos decía, la Biblia no se lee, a la Biblia se la estudia. Y esto es un gran material para poder estudiar. El número de referencia 539, 571, pueden encontrar la palabra emet y significa estabilidad, ciertamente, verdad, confiabilidad, de veras, fidelidad, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdad, verdadero. Todo esto significa la palabra emet, verdad, estabilidad. ¿Ok? Ahora, quiero que presten atención a lo siguiente. Quiero que presten la atención. Y aquí van a necesitar prestar atención a lo que dije primero, cuando me referí al huerto del Edén, cuando les enseñé la palabra yadá, conocimiento, unión matrimonial. Y van a tener que asociar lo que les enseñé que hace el Satán: tergiversar verdades, decir verdades a media, para entender la importancia
de lo que es el espíritu de la verdad. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Miren aquí lo que está escrito. Estas letras aquí en hebreo, esta es la letra met y esta es la letra tav, y las vocales se dicen nekudot, que son las nekudot seire, que dice la palabra met. Ahora, si yo a esta palabra le agrego la letra Aleph, forma la palabra Emet. ¿Sí? No sé si me entienden. Si yo aquí está incompleto, aquí le tengo que agregar una letra que falta para que diga la palabra Emet. Aquí, como dice aquí, tengo que agregar una letra, y es la letra Aleph. La letra Aleph es la primera letra del Aleph Bet hebreo. Pero si yo le saco esa letra, a ver, si yo le saco y quiero aquí usar para dibujar. Ve, ahora no puedo. Pero si yo le saco la letra Aleph y dejo la palabra Met, como dice aquí, Met, significa muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que si una verdad no es completa, entonces hay muerte. Y aquí es importante entender que el espíritu de la verdad no es una verdad incompleta. Es decir, descontrol en un ámbito de culto, ¿no? Temblamos y toda esta cuestión, y no hay nada de la palabra. O la palabra sin un respaldo, una evidencia sobrenatural del Espíritu Santo. La verdad tiene que ser completa. La palabra y la evidencia. La palabra y la evidencia. La palabra y la evidencia. Tiene que ir siempre juntas. ¿Por qué? Porque si yo le saco a uno de estas dos cosas, le saco tan solo una, lo que estoy haciendo es espíritu sin la palabra termina en muerte, y palabra sin espíritu termina en muerte. Entonces la palabra, espíritu y espíritu. Ahora, estoy escuchando un micrófono abierto aquí. Entonces, importante. En la sociología cristiana, el ámbito lamentable, espero que me entiendan y no me malinterpreten esto que voy a decir. A veces los estereotipos o la cultura que consumimos dentro de los sistemas de puerta adentro, ¿no? El predicador a los gritos, y cuando más gritamos, más poderoso está, muchas veces no nos ha ayudado a entender. Lo que trae fruto del Espíritu no es como grito para demostrar si estoy ungido o no. Lo que trae fruto es cuando la palabra trabaja, pero para que trabaje necesito entenderla. Y aquí la importancia de la palabra entendimiento. Entonces, hoy día, por la influencia de los medios, fíjense que en Twitter hay, no sé, pero son una cantidad de caracteres para escribir. Uno está limitado en lo que quiere escribir en Twitter porque limitan los caracteres. ¿Por qué? Porque la gente no quiere leer algo largo. Lo mismo en Facebook. Fíjense, cada vez, o los emoticones para reemplazar las palabras. Yo soy una persona chapada de la antigua. Yo detesto los emoticones. Y cuando me mandan mensaje con emoticones no lo respondo porque me parece que es una falta de respeto. Ahora, fíjense que cada vez se está ambientando a la mentalidad de las masas a estar carentes de la palabra. Estamos carentes. Ahora, el tema es que por eso decía que a veces el ámbito de predicación no nos ha ayudado mucho. ¿Por qué?
Porque tomamos un versículo, estamos acostumbrados a un versículo y a darle, y a darle, y a darle. Pero para poder entender la verdad y establecer vida y no muerte, por eso fíjense la palabra emet, si le saco la e y queda met, es muerte. Pero si está completa, forma la palabra verdad. Yo no puedo interpretar las escrituras a media. La tengo que interpretar en su totalidad. Es decir, no puedo solamente tomar versículos aislados. Necesito tener un entendimiento total de las escrituras para que no termine estableciendo muerte, no tal vez por mala intención, ojo, no por mala intención, sino por desconocer. Porque desde Génesis a Apocalipsis tenemos la verdad de Dios revelada al mundo. Pero para esto tengo que ser versado, preparado, capacitado, entrenado en entender la palabra de principio a fin. ¿Por qué? Si estuviésemos en un ambiente de estudiantes entrenados, ¿cómo tendría que ser esta tarde? Por ejemplo, con mi esposa somos estudiantes de hebreo, tenemos nuestro RAF de hebreo, y nuestro rabino estudió en el Seminario Rabínico Latinoamericano, que es el que comisiona a los verdaderos rabinos. No tiene nada que ver con los cristianos judaizados que engañan a la gente haciéndole creer que son judíos y no son judíos, son evangélicos que se disfrazan, pero no son judíos. Ellos allí estudian durante muchos años y el instituto rabínico les exige a los rabinos tener paralelamente una carrera profesional o un terciario, pero no aceptan gente que no tenga este tipo de títulos. Y nos contaba algo que me impactó, nos llamó la atención. Su profesora, una de las profesoras que él tuvo de Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés, los primeros 5 escritos, dice que a los 8 años ella se sabía de memoria en hebreo los 5 libros de Moisés. Perdón, a los 13 años, se los sabía de memoria y lo sabía en hebreo y en arameo. Entonces, en ese tipo de ambiente de enseñanza, préstenme atención a esto. Si yo vengo y les digo, bueno, la clase de hoy será la siguiente: Aleph, Bet, listo, terminó la clase, nos vemos en la próxima clase. Esto significa que el estudiante tiene la suficiente preparación y entrenamiento de la palabra para entender todo el peso de lo que les estoy enseñando. ¿Quién dijo cuando apareció en la isla de Patmos: yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí, vivo para siempre? Yo soy Aleph Tav. Y si hay algo de lo cual categóricamente estoy seguro, no por fanatismo, sino con rigor científico, lo puedo afirmar, que Jesús nunca enseñó ni en griego ni en arameo, sino toda su enseñanza y predicación fue en hebreo. Él dijo: yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último. ¿Qué estaba diciendo el maestro? ¿Se recuerdan cuando Jesús se encontró con los discípulos camino de Emaús y dice que les dijo: ¿qué están hablando entre ustedes? ¿Qué están platicando? Y ellos le respondieron, ¿cómo? Les respondieron típico como responden los judíos. Una pregunta con otra pregunta. Y le dicen, ¿cómo? ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en hechos y en palabras, que fue crucificado. Y el maestro dice que los reprendió y les dijo: ¡oh insensatos! Y dice que empezó a explicarle desde Moisés y los profetas que el Mesías debía de padecer. ¿Entienden ahora cuando el maestro aparece a Juan y le dice: yo soy el Aleph y la Tav? Él estaba diciendo a un discípulo que tenía que tener el conocimiento de la Escritura. No estaba diciendo una frase suelta: yo soy el primero y el último. O como dijo una gente de campo:
Porque, hermanos, Jesús es el alfalfa y la omega, ¿no? Nada que ver. Sino que les estaba diciendo, como maestro, a sus estudiantes entrenados y versados en la palabra, les estaba diciendo, ustedes tienen el entrenamiento, Juan, tienes el entrenamiento de la palabra para discernir lo que estoy diciendo. Yo soy el Aleph y la Tav. Tú sabes las Escrituras. Tú sabes las Escrituras. Desde la Torá por los profetas. Tú tienes que saber lo que estoy diciendo. Es decir, un discípulo de Jesús es aquel que está entrenado en el espíritu de la verdad. Entonces, cuando decimos el espíritu de la verdad, ¿qué tipo de entrenamiento estamos recibiendo para decir, soy discípulo? Entonces, aquí necesitamos quebrar algo. Tal vez algo que nos acostumbramos por cultura. Algo que fuimos moldeándonos de una forma y nos acostumbramos. Pero hoy, si alguien dice, yo una de las cosas que más necesito arrepentirme es porque he vivido una vida sin la palabra. ¿Cuántos han desarrollado una vida de oración orando la palabra? Ese es el secreto de ver las profecías y lo apostólico cumpliéndose en estos tiempos. Saber orar las Escrituras. Yo tengo esto en mi espíritu para liberar. Y es que el Señor va a empezar a romper y a generar una transición en ustedes. Un cambio de mentalidad. Un cambio en los estereotipos que estaban aquí mentalmente de años, para empezar a entrar en un proceso de transformación y de cambio, para que la verdad completa, que es desde Génesis a Apocalipsis, la verdad completa y no incompleta, pueda trabajar y entrenar gente en el Espíritu y la dinámica del Espíritu Santo. Y aquí la palabra, para poder caminar en el Espíritu de la verdad, necesitamos esta palabra aquí, entendimiento. Entendimiento. Efesios 1:17. Efesios capítulo 1, verso 17 dice: dice así: pido que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sea iluminado los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en el Mesías cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. Dios sometió todas las cosas bajo el dominio del Mesías y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. El poder y el valor de la palabra entendimiento. Miren lo extraordinario que Pablo está orando. Pablo dice, ora, y aquí quiero enseñarle algo muy práctico. Cuando me venga alguna crítica, algún sentimiento negativo hacia un hermano, hacia un líder, hacia una persona, cambiar mi sentimiento negativo por orar esta escritura. Suponte, usted se enoja conmigo y quiere decir, oye, pero las cosas que está diciendo. Pero en vez de soltar maldición, tome la escritura y comienza a soltar. Señor, oro, como dice Pablo. Una cosa es mi sentimiento y otra cosa es orar la palabra.
Y empiezo a orar. Ahora suelto esta palabra, la declaro, la oro, Señor, para que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios empiece a trabajar sobre la vida de mi hermano, que les sea alumbrado los ojos del entendimiento para poder entender la esperanza a la que ha sido llamado. No solamente estamos ganándole la guerra a la carne, sino a los espíritus de error y estableciendo verdades y fundamentos apostólicos que cimentan a la iglesia en el poder del Mesías resucitado de entre los muertos. ¿Qué les parece? El poder del entendimiento. La palabra entendimiento nos lleva a entender que Jesús murió y resucitó para poder caminar en los beneficios y en las evidencias sobrenaturales que el Mesías no está muerto, está vivo. Y si está vivo, el poder de la resurrección confirma las verdades de la palabra. La palabra entendimiento en griego significa, préstenme atención a la ilustración que hago. Este es un brazo de un río y este es otro brazo de un río. ¿Okay? La palabra entendimiento es que un brazo viene por una parte, otro brazo viene por otra parte, pero en un punto ambos se unen. Y cuando se unen, forman un mismo brazo, un mismo conductor o canalizador. Eso significa la palabra entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando la verdad la entendí, estoy fluyendo en la naturaleza de esa verdad. Es decir, que me he casado con esa verdad. Por ejemplo, yo interpreto, ¿no?, que veo dos personas juntas, un hombre y una mujer, interpreto que son matrimonios. Aunque tengo un ministerio profético, pero bueno, no soy adivino, no es mi ministerio ser adivino. Pero interpreto que si hay un hombre y una mujer, fíjense este misterio, son dos, pero ambos están unidos en un pacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando una verdad de Dios la entendemos, nos casamos. Entonces, cuando el Espíritu de la verdad revela la palabra, significa que Dios está casado conmigo a través de la enseñanza, a través de la verdad. Y cuando Dios me hace entender una verdad, significa que ya es demasiado tarde para que Dios no lo haga con mi vida, para que Dios no lo haga con mi familia, para que Dios no lo haga con mis generaciones. Por eso el ámbito de la verdad, cuando la entendemos, Dios está casado con esa enseñanza. Él va a pelear por ese matrimonio. Él va a pelear por ese pacto matrimonial para manifestar el poder de su integridad. Y aquí, el punto final. Esto es caminar en las características del Espíritu de la verdad. Isaías 11, verso 2. La verdad que este capítulo es impresionante en todo el sentido de la palabra. Es realmente apasionante estudiar esta escritura. Isaías es mi profeta preferido. Lo considero ya más que un profeta de las escrituras, lo considero mi amigo íntimo. Nos hemos hecho grandes amigos con el profeta Isaías. Y dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjense que en el libro de la Revelación, cuando digo el libro de la Revelación es Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis es como una idea de desastre, de conmoción mundial, cuando en realidad es libro de la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la revelación que el Mesías va a volver y va a reinar desde el trono de David en Jerusalén hacia todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo lo hará? Cuando vuelva, lo hará con esto. Miren, aquí tenemos una muestra de los poderes de la era venidera. Cuando el Mesías venga o regrese, lo hará con este ungimiento. De aquí viene la palabra ungido en nuestro español, que es la palabra Mashiach. Le puedo asegurar que la palabra Mashiach
Es una palabra profunda que demanda de mucho estudio para poder entenderla. Pero para darles una idea, cuando decimos ungido, nosotros tenemos la idea de Roma, de un hombre ungido, ¿no? El pastor tal que fue ungido. Tenemos la idea de un hombre. Esto provino de Roma. ¿Por qué? Porque Roma le llamaba al César el ungido. Entonces decían que él era el ungido por los dioses de Roma para poder llevar adelante el imperio. ¿Es esa la idea o la revelación o la verdad que nos revela las Escrituras? No, no tiene nada que ver. Eso viene de Roma, no viene ni del Mesías ni de la palabra. La palabra para ungimiento nos habla de nación. Un ungido es Israel. Un ungido es toda una familia sacerdotal. Pero en el Mesías, muerto y resucitado, es la iglesia. La ungida no es un hombre, no es un nombre, es la iglesia. Por eso Juan dice, ustedes tienen la unción del Santo. Si tengo que traducir la palabra unción, es un cuerpo de naciones ungidas para proclamar al Mesías resucitado. Entonces, tenemos que sacarnos la idea que solamente Dios unge a un hombre. No, Señor. O Dios solamente ungió a Kathryn Kuhlman. Solamente Dios ungió a Claudio Fraser. No, Señor. Somos un cuerpo ungido por el Espíritu del Mesías. Pero para esto tenemos que volvernos al Espíritu de la verdad. Tenemos que volvernos. Tenemos que hacer vigilias. Estando vigilias. Amaneciendo. No saber más que otro, sino, quiero que entienda esto, es estar a los pies del Mesías y recibir cada una de sus enseñanzas. Ahora, estos espíritus que vemos aquí, Isaías 11:2, son los que menciona Juan en el libro de la Revelación, capítulo 4 y 5. En mi caso, Dios no trabaja conmigo, trabaja con una familia. Y cuando Dios trabaja con una familia, trabaja con generaciones. Cuando Dios tomó nuestra familia, tomó una nación. Y cuando tomó una nación, las generaciones van a continuar el trabajo que Dios ha comenzado. Entonces, tómese de la mano con su familia. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dejar para poder aquí verlos a todos. Voy a pedir aquí algo que no les cuesta nada, y es que activen sus cámaras y si está con su familia, ¿sí? Tómese de la mano. Activen sus cámaras y tome la mano de su familiar, de su madre, de su padre, de su hermano, si está con sus hijos. Quiero que todos se tomen de la mano. Tuve una percepción en mi espíritu mientras estaba compartiendo, y también antes de compartir esta enseñanza, tuvimos un tiempo muy fuerte de oración con nuestro apóstol José Luis Álamo, y quiero soltarlo en este momento. El Señor va a quebrar un espíritu de destrucción familiar. Matrimonios afectados por historiales de promiscuidad, infidelidades, abusos o divorcios. Ese espíritu va a ser quebrantado. Cosas que están ocultas en la intimidad de la familia y que el infierno ha estado batallando para poder fragmentar la familia. Y vamos a quebrarlo en esta tarde. Y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en muchos de ustedes, y no se asusten por las cosas que van a salir a luz. No se asusten, no se apresuren a juzgar, dejen que Dios trabaje en la familia. El Señor va a traer una profunda limpieza, va a remover temores, ansiedades, pero quiero que sepan algo de parte del Espíritu Santo de Dios. Este será un tiempo donde conocerán la integridad del Espíritu Santo. Cuando Él dice una verdad, Él nunca miente. Y van a ver salir el poder de la muerte delante de ustedes. Y verán salir el poder del espíritu de la destrucción.
saldrá delante de ustedes, así como el ángel del pacto, Malaquías, capítulo 3, habla, el ángel del pacto, aquel que vela por los herederos de la salvación, va a pelear y va a desintegrar diseños de destrucción. También tuve una fuerte percepción que tiene que ver con la brujería. El ministerio, pero no digo esto para que se asusten y sobredimensionen a los brujos, ya todos están derrotados y caídos hace 2000 años en Jerusalén. No es para que sobredimensionen el umbandismo y todos los trabajos, pero sí tuve una fuerte percepción y visión del trabajo del infierno para que muchos tuviesen serios problemas con el área sexual y caigan en pecados sexuales a fin de arruinar familias. Pero todo este espíritu de engaño y de sensaciones sensuales se van a desprender por los méritos del Mesías en la cruz y por el fruto de su aflicción. La libertad vendrá sobre sus hogares. Así que tómense de su mano, vamos a orar juntos. Padre, me paro sobre la palabra, en tu autoridad y en el poder de la sangre, para profetizar sobre los poderes de la resurrección que Pablo habló en Efesios 1, 19 al 22. La supereminente grandeza de su poder, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de entre los muertos. El poder de Dios que actúa en nosotros, en los que creemos según el poder de su fuerza, sobre todo principado, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino en el siglo venidero. Ahora sobre esa palabra y sobre el espíritu de la verdad se remueve todo espíritu de muerte, espíritu de bloqueo y confusión, espíritu que viene a traer retraso, letargo espiritual, espíritu que viene a bloquear las mentes, a destruir familias, a pervertir la intimidad, espíritus que trabajaron con pornografía, espíritus que trabajaron con seducciones sensuales, aquellos que están atados en sueños, atados en sensaciones nocturnas. En el nombre de Jesús se desmantela completamente. El espíritu de la revelación empieza a confrontar a estos espíritus engañadores de destrucción, de intimidación, de amenaza, de confusión. En el nombre de Jesús se rompen las cárceles en las mentes y en los corazones. Bancos de tinieblas, de oscuridad y de confusión son quebrantados en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la resurrección. Se desata en este momento una remoción de esas cadenas y empiezan a quebrantarse, a deshacerse. Ahora, Padre, pido ángeles poderosos en batalla para ejecutar la palabra de tu boca. Como está escrito en el libro del profeta Daniel, la sentencia es por los vigilantes y por el dicho de los santos el decreto, para que sea conocido en la tierra de los vivientes, que el Altísimo gobierna y constituye al más bajo de los hombres. Ahora declaro en el nombre de Jesús palabras de restauración, palabras de verdades. El yugo de la enseñanza endereza el camino de las generaciones. En el nombre de Jesús. Son abrazados en el espíritu de la verdad. La verdad los encamina, los restaura, los pone en senda correcta. Son librados del espíritu de error y son establecidos en el fundamento apostólico profético cuya piedra del ángulo es Jesús el Mesías. Se abre el entendimiento, se abre el entendimiento, se abre ahora por la intercesión apostólica y profética, se abre el entendimiento y son alumbrados los ojos del corazón, son iluminados en la faz del Mesías. Declaro un antes y un después en esta tarde. Que las viejas tradiciones, como dijo Jeremías, hemos heredado mentiras, se quebrantan por el poder de tus verdades. Y declaro que por el poder de tus verdades habrá restauración. Habrá restauración en el nombre de Yeshua HaMashiach, el santo, el ungido, el primero, el último, la raíz de David, el heredero legal del trono de David, el que pronto regresará a tomar el trono de David en Jerusalén, aquel que venció la misma muerte y nos redimió de todo linaje, lengua y nación. Por el poder y el fruto de tu aflicción, declaro en el nombre de Jesús
que la muerte se desprende de las familias, las enfermedades, la escasez, la miseria. Hablo y activo que somos gente de pacto, somos gente de pacto y no hay escasez. Donde está la palabra hay gente de pacto. A donde hay amor a la enseñanza de Cristo hay gente de pacto. Y aplico y activo el Salmo 112: bienes y riquezas hay en la casa de los justos, y su descendencia es poderosa sobre la faz de la tierra, y no tienen temor de malas noticias, porque sus corazones están arraigados en Jehová. Os bendigo con el Salmo 128. El hombre que teme a Yahvé será prosperado. Bendita será su mujer y su arteza de amasar. Sus hijos serán como el fruto de la vid. Os bendigo en el nombre del Señor. Por el poder de tus palabras que son fieles y verdaderas. Por tus propósitos eternos los declaro establecidos en la verdad, guiados a toda verdad. Y declaro quebrantado el espíritu que viene a enredar la mente en lo que no edifica. Declaro quebrantado lo que por años se ha robado el sensacionalismo para volverlos carentes de fundamento, y se establecen en el fundamento y se establecen como personas inamovibles que nada puede detenerlos. En el nombre de Jesús lo declaro sellado, como dijo el profeta Ageo, con anillo de sellar. Amén. Amén. Okay. Yo doy por finalizado mi ponencia, Diego. Amén, amén. Celebramos la palabra. Aunque no haya fuego.